Nuevamente nos encontramos en política y producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Y lo hacemos en el ámbito y el contexto de este encuentro de pastoral social realizado en nuestra ciudad con la presencia de obispos, el presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Monseñor Lozano, y autoridades eclesiásticas, la presencia del gobernador Scioli en la apertura, también del gobernador de la Sota de Córdoba, dirigentes sindicales, Caló y Moyano de las CGTs, las respectivas CGT, dirigentes empresarios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, así como de la Unión Industrial. En este contexto y en este ámbito hemos invitado a dialogar al profesor Horacio Gilini, que es director de políticas económicas de la CGT de Caló, la CGT oficial. Así que en unos segundos nos vamos a encontrar con ustedes para recibir a nuestro entrevistado. Estudia en USIP, despachante de aduana, recursos humanos, auxiliar de farmacia, sueldos, impuestos, secretariados. Llama al 499-7777. Nos estamos transformando. Ahora, Provincia Pagos es Provincia Net. Nuevos emprendimientos tecnológicos. Realiza todas tus operaciones en un solo lugar. Provincia Net, del Grupo Provincia. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café. ¿Buscás personal? Servicio de Empleo USIP. Igualdad de oportunidades, eficiencia, compromiso y tecnología. Al servicio de consultorías, evaluación de personal, selección de personal. Informate en www.empleos.amia.org.ar o al teléfono 499-7777. Hay una nueva generación de empresarios comprometidos por una Mar del Plata mejor. Sumate y encontranos en Facebook. USIP, Comisión Joven. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Como les dijimos, queridos amigos, estamos con el profesor Horacio Gilini, que es secretario de Políticas Económicas de la CGT oficial. Ellos dicen que la única. Buenas noches, Horacio, un gusto tenerte en nuestro programa, en este contexto de la pastoral social que tantas veces hemos compartido, y hoy vamos a compartirlos con nuestros televidentes, con nuestros amigos que nos acompañan permanentemente para, comentar cómo ves esta pastoral social, y vamos a introducirnos un poquito también en la política y en el movimiento gremial. He visto muchos trabajadores, gremialistas y dirigentes en este encuentro. Sí, bueno, gracias por la invitación. Siempre la pastoral tuvo buena convocatoria. Nosotros somos la Secretaría única oficializada, pero sabemos y somos muy conscientes de que tenemos que dar una batalla por la unidad. Y bueno, la unidad se milita desde distintos lados. Yo pertenezco a un movimiento interno que tiene la CGT que se llama el Movimiento de Sindical Argentino, el MASA, y nuestra estrategia es que la unidad tiene que ser en torno al proyecto nacional. No nos tiene que unir la política, porque cuando te une la política te hace oficialista u opositor. No nos tiene que unir la prensa, que busca nada más que la foto. Entonces nosotros creemos que lo que nos tiene que unir es el proyecto nacional, y ahí es que tenemos una comunidad de ideas con cierto empresariado que milita el campo nacional y con los compañeros del movimiento obrero que anteponen el proyecto y no un liderazgo, una persona o una ambición personal.
Yo siempre digo en este sentido que el sindicalismo argentino, los trabajadores, que en realidad nació mucho con el peronismo, ¿no? Los sindicatos y las reivindicaciones del trabajador, pero que el que también hizo una gran tarea con el sindicalismo precisamente fue la Iglesia, en la formación, porque si en la Argentina no entró mucho más agresivamente en su momento el marxismo y las ideas de izquierda que venían de la filosofía marxista, fue precisamente porque, creo, los trabajadores tuvieron una formación muy cercana en la sociedad cristiana. Claro, hay un antecedente histórico. En el peronismo se junta cierta posición anarquista con una posición de humanismo cristiano, que ya viene de la Rerum Novarum, claro, que fue una encíclica famosa, y en el mismo Perón, ahora que se va a cumplir un aniversario de su fallecimiento, estamos trabajando la vigencia del pensamiento de Perón, abrevaba el padre Benítez, y la doctrina social de la Iglesia tuvo mucha incidencia en lo que es la constitución ideológica del peronismo y del movimiento obrero. Y eso hace que también tengamos una idea sobre el movimiento, sobre la liberación nacional, menos ideologizada y menos europea. En realidad, claro, nosotros tenemos una idea argentina sobre cuál es el camino de la liberación. Y por el otro lado, eso hace que por ahí se aleje de lo que es el esquema liberal tradicional, ¿no? Porque acá se habla de la comunidad organizada, el reconocimiento, claro, de los sectores de la sociedad, claro, su participación no solamente a través de los partidos políticos, claro, en la vigencia democrática y la acción civil de los mismos, ¿no? Sí, bueno, tal vez sea hoy, después de la caída del muro, etcétera, etcétera, yo creo que hoy es muy importante tener presente el peligro del imperio financiero. Hoy yo creo que lo estamos viviendo cruelmente con un caso concreto, que es el caso de la deuda externa, pero en el fondo la sociedad mundial, y lo hemos vivido en la década del 90 los argentinos, hay un desarrollo social de lo financiero, países que los denigran en la producción los mandan a ser solamente países de servicios, y eso significaría una población, medio país sin trabajo. Lo hemos vivido, lo conocemos. Entonces, bueno, también es cierto que acá en la pastoral social hemos puesto la centralidad del hombre y la centralidad del trabajo como uno de los objetivos, y también hay que advertir que el poder financiero no se queda quieto y a veces incide, yo digo, toca transversalmente todas las instituciones, ¿no? Sea de la política, sea del sindicalismo y, bueno, sea también de la propia jerarquía de la Iglesia. Creo que nosotros no nos podemos descuidar a que caigamos en un pozo facilista de lo que fue la bicicleta financiera, de pidamos prestado para pagar los intereses de una deuda que se hace cada vez más abultada, ¿no? Lo que pasa es que yo a veces lo que noto o me planteo, ¿no? Como decir, porque claro, uno piensa blanco y dice, el otro piensa negro. Quizás el que piensa negro dice, ¿cómo no se da cuenta que tiene que pensar negro y no blanco? Y el que piensa blanco es viceversa. Entonces, no podemos decir que tenemos la verdad, pero indudablemente que yo siempre digo que en un país que es comunista, seguramente los niños crezcan en el comunismo y cuando sean mayores sean comunistas. Es decir, la propia determinación de su pensamiento a veces no lo hacen en libertad, porque han sido formados en una estructura que lo sobrepone. Y esto con el liberalismo, la democracia y demás, muchas veces uno ve que son estructuras imperfectas, pero no es por ahí la menos mala, porque hay democracia, hay libertad, o por lo menos parece que hay libertad, pero esas estructuras están condicionadas, y en el mundo y vemos que la democracia es la que reina en el mundo, ¿no? Ya dejó de haber esa lucha entre el comunismo o el estatismo y el no estatismo. Sin embargo, el mundo es una total injusticia, claro, la pobreza pobreza porque hay una dictadura del pensamiento único también. El pensamiento único que reemplazó la lucha. Exactamente.
Sí, por eso que construir una comunidad organizada, que significa una capacidad de los actores sociales de poder interactuar, porque esto que vos decías de la verdad social, especialmente la social, porque yo que vengo de la filosofía, sé que hay evidencias y sé que hay verdades que realmente uno no tiene por qué dudar, pero en las cuestiones sociales, que son muy opinables, porque en realidad es difícil de abarcarlas y no se resuelven con un teorema. Y por lo tanto... No es una ciencia exacta. Exactamente, es donde más necesitas el otro, porque en realidad para tener la totalidad de las perspectivas sobre una cuestión, qué mejor que saber, por eso uno dice, ponete en mi lugar, ¿no? Como diciendo, mirá la cosa desde este lado. Entonces, bueno, esto significa que el crecimiento de la verdad social se hace no solamente en democracia, sino combatiendo el pensamiento único en un pensamiento plural y en el diálogo. Es decir, el diálogo es un instrumento fundamental. Estando en este contexto, la pastoral social, que hoy está tratando el pensamiento del Papa Francisco y la cuestión social, pero que muchas veces se hace tangencialmente. Es decir, existe acá la Iglesia, el pensamiento de la Iglesia en la cuestión social, y allá existe quienes tienen la responsabilidad de solucionar los problemas. Entonces, el marxismo, el liberalismo después de la Revolución Francesa generó una filosofía que dio origen a los partidos políticos, la democracia y un sistema republicano, etc. El marxismo generó también, después su manifestación desde la doctrina y la filosofía, su manifestación política, que fue el estatismo y todo lo que conocemos del marxismo. No hay una deuda de la doctrina social de la Iglesia que no ha logrado crear un sistema que se aleje de uno y otro para que haya una participación social que permita que la justicia social sea una realidad y no una concentración de poder económico tan tremendo y financiero que ahoga a los pueblos. La deuda es de la Iglesia en los que somos los militantes laicos, que somos los responsables de la construcción social. Si no hablemos de lo espiritual de la Iglesia. Claro, porque ellos mismos en un escrito señalan la doctrina social no es una tercera vía. Tampoco para nosotros los peronistas la tercera posición es una tercera vía en el sentido de Tony Blair, ¿no es cierto? O sea, no es que hay una especie de izquierda, una derecha y entonces hay un centro. Nosotros tenemos una tercera posición que es una síntesis superadora de estas dos corrientes que, como vos decís, han fracasado, porque ya Perón decía que el sistema en el año 60 del siglo pasado, decía 1960, nos decía que el sistema demoliberal ha fracasado como solución de los... Entonces, hoy es claro ver cómo tanto el capitalismo de Estado como el capitalismo salvaje, llamémosle así, están impotentes de resolver los principales problemas de la felicidad de los pueblos, que es solucionar el hambre, darle dignidad, trabajo, solucionar vivienda. el problema de la exclusión Exactamente. social. Ahora, yo creo que en el caso nuestro, con la modestia que puede militar un pensamiento nacional como el peronismo, en el caso nuestro ha sido abortado sucesivamente, violentamente en general. Por lo tanto, creo que nosotros tenemos la posibilidad de decir, hay una manera de desarrollar nuestro modelo social vigente, expectante, y bueno, no es que creemos que tenemos la llave del mundo, pero sí creemos que tenemos una solución para la propuesta argentina. La comunidad organizada es un horizonte a construir, y eso se hace con los actores sociales, sea el movimiento obrero, sea el empresariado nacional, sea la política, las organizaciones libres del pueblo, se decía en aquella época, claro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, militando la trama social. Horacio, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Ya estamos con ustedes. Estudia en USIP. Despachante de aduana, recursos humanos, auxiliar de farmacia, sueldos, impuestos, secretariados. Llama al 499-7777. Tu tarjeta amiga está en Toledo. ¿Ya tenés la tuya?
El agua es vida. Cuidémosla. Cerremos la canilla mientras nos cepillamos los dientes. Evitemos que goteen las canillas. No tiremos restos de comida en la pileta. Juntemos en bolsas la basura y las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Obras Sanitarias Mar del Plata, Batán. Juntos, por un cuidado y consumo responsable. Nos estamos transformando. Ahora, Provincia Pagos es Provincia Net. Nuevos emprendimientos tecnológicos. Realiza todas tus operaciones en un solo lugar. Provincia Net, del Grupo Provincia. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. Horacio, volviendo y continuando con nuestro tema en este contexto de la pastoral social, porque decíamos esto que vos decías, pero uno ve muchas veces el mercado libre, la libre asignación de recursos por parte del mercado, los partidos políticos como únicos interlocutores válidos para las decisiones trascendentales de los argentinos como de cualquier comunidad, hace que las posibilidades de participación realmente existan cuando la gente vota. El momento del voto es la acción democrática más importante y de soberanía del ciudadano. Pero después las decisiones pasan por otro lado. Y entonces cuando un gobierno como este gobierno, que tiene una visión distinta, quiere intervenir para regular lo que crea injusticia, que es la desigualdad, es decir, el enfrentamiento de débiles con fuertes, el poder económico centralizado con las pymes, los pequeños comerciantes, los pequeños industriales. Claro, es decir, entra a vulnerar reglas en las que esto no está previsto. Claro. Entonces, muchas veces las soluciones que se intentan al regular no son efectivas, pero porque la estructura del mercado es tan maligna que no te permite. Correcto. Entonces, digo, ¿no tendríamos que pensar seriamente en una estructuración social y política y en instituciones que realmente respondan a otra? Absolutamente. Sí, nosotros militamos históricamente, yo para mejor soy de La Plata, siguiendo la línea de Sampaio, y tenemos también en nuestro corazón lo que fue la Constitución del año 1949, que en realidad fue degradada no solamente por bandos en el 55, sino también en la reforma del 93, o sea, en realidad el liberalismo también nos hizo una constitución liberal y yo creo que después del 2001, y hoy se nota mucho, la Argentina emerge con una especie de creación de reglas de juego que a veces se siente como que le falta un marco regulador. Desgraciadamente, y yo creo que acá hubo una picardía del sistema, cuando nosotros quisimos ir por una reforma constitucional, se la minimizó en el problema de la reelección, como si fuera un problema... el único tema que había que importante de la Pero en realidad, reforma, cuando uno se pone a pensar si la soberanía de los suelos, hoy que está el tema del petróleo y la minería, ¿es una soberanía provincial o es una soberanía nacional? ¿No? Que es una de las reformas que se hizo. Si nosotros tenemos que adoptar mecánicamente ciertos tratados internacionales, o sea, hemos visto las falencias que tiene el espíritu liberal de la última reforma constitucional y en realidad... por la vía democrática, o sea, por la vía de la elección, por la vía de las mayorías, en el horizonte yo creo que tenemos que construir este andamiaje, llamarle así, de un sistema que tenga más capacidad, ¿no? Porque creamos en los actores sociales y en la comunidad organizada, como dijimos recién, no debemos de dejar de rescatar un Estado poderoso, importante, que permita, como decís vos, regular a que el Dios mercado no sea el que te impone al final, por leyes a veces no escritas, pero tremendamente dictatoriales, la regla de juego. Y es claro, porque acá ha pasado en la Argentina.
Acá hoy hablamos de la inflación. ¿Y cómo empezó la inflación? Claro. Empezó porque los concentradores, formadores de precios, con un mercado en crecimiento permanente y una presión de la demanda, aumentaban los precios y la gente seguía comprando igual. Claro. Porque había un mercado que estaba, un mayor consumo, mayor poder adquisitivo, salarios mejores, claro. Y bueno, y eso generó un proceso inflacionario, claro, que empezó así, pero se convirtió en costo. Claro. Y después los exportadores que trasladan al mercado interno el precio de los commodities, y bueno, y claro, vos no tenés elementos e instrumentos. Y si salís a intervenirlo, pasa como dice el campo, bueno, que las retenciones, claro, son una barbaridad. Nosotros, no sé si recordás que alguna vez militamos juntos ese tema hace muchos años. Creemos que el tema de las retenciones móviles era más inteligente que mucho las fijas. Más, totalmente. Y cuando se quiso avanzar sobre eso, bueno, pero vos me haces recordar un poco por qué uno construye socialmente. O sea, yo digo, bueno, si el problema de los trabajadores es un problema de injusticia, ¿por qué no nos hicimos abogados, hicimos sindicatos? Sin denigrar a la profesión de los abogados, ¿no? Pero porque en el fondo la justicia también es un tema de poder. No solamente es un problema de razones. Sí, sí. Y entonces... además la justicia no siempre, no es una ciencia exacta. Exacto. Entonces, bueno, en la realidad de la trama social juegan las fuerzas, y entonces la idea nuestra concreta de la historia del sindicalismo es: los trabajadores tomados de a uno no somos nada, colectivamente podemos generar una fuerza social como se demostró en la historia. Si aparte esa fuerza social la podemos unir a otros sectores sociales que son víctimas como nosotros de estas leyes de mercado, que hoy yo te diría es la globalización, y por eso en el bloque anterior hablaba de la dictadura financiera, porque en el fondo... Esto me hace recordar, Horacio, las declaraciones del Papa Francisco. Claro, claro. Un Papa que no tiene temor desde lo espiritual y desde la conversación religiosa opinar sobre la realidad del mundo. Sí, correcto. Y sobre el capitalismo salvaje. De hecho, yo creo que si hay un pecado de los obispos es el de lavarse las manos, que es el de Pilato, digamos. Si yo creo que tenemos la gracia de... Es un estadista. Sí, no solo que sea argentino, que eso, bueno, parece una cosa más de partido de fútbol. Creo que sí, no es menor que sea sudamericano, porque hay una visión europeizante que siempre tuvo la Iglesia, que muy revolucionariamente ahora cambió, porque esta es una visión más de un obispo, es el obispo de Roma, pero de un obispo nacido en nuestras tierras y con una visión latinoamericana. Creo que le genera también una valentía muy grande y bueno, y una gestualidad. Yo creo que sin desmerecer para nada la profundidad de sus escritos, que ya hacía, recuerden, en las homilías de la Argentina, gestualmente hay un cambio. Las señales permanentes. Y yo creo que ahí nosotros es donde más tenemos que aprender los actores sociales. Es decir, tener una gestualidad. Por ejemplo, con respecto a la unidad. La unidad es un camino, es un resultado, pero el gesto es el encuentro, ¿no? Pero decime una cosa, los argentinos y los trabajadores y empresarios, y el Estado fundamentalmente, ¿no está en deuda en no haber sido capaz de generar un ámbito de acuerdo social, de acuerdo económico, social, bueno, que nunca lo hemos logrado? Bueno, siempre el tema de la concertación es nuestra gran deuda. Las grandes cosas, una vez yo estaba hablando con un cardenal hace muchos años, que fue cuando, tal vez estuviste, pero no me acuerdo ahora, cuando pusieron las torres en la Catedral de La Plata, ¿no? Fue una ceremonia, el mito que había en la ciudad de La Plata era que si se ponían las torres se caía la catedral. Era un mito eso. Claro, y aparte, por eso que estaba en ladrillo vista. Exacto. Bueno, tal vez tecnológicamente con materiales más livianos. Lo cierto es que un día, después, justamente con el aniversario de La Plata, 100 años creo que fue, se construye la torre y se hace una ceremonia. Yo justo estaba al lado de un cardenal y le comento eso, 100 años para hacer una catedral, unas torres, digo. La de Colonia tardó 400 años, la de Colonia de Alemania. Me dice, las cosas importantes tardan mucho tiempo. Y ahí me quedó esa frase de que nosotros tenemos que darnos cuenta de que la construcción de la concertación social, no de un diálogo, porque yo te recuerdo, en el 2001, las Naciones Unidas nos querían poner el corralito político, que venía Angulo a gobernarnos, y se buscó... Y querían dolarizar la economía. Claro, y se buscó la mesa del diálogo como pantalla eclesial
para avalar, ¿no es cierto?, el megacanje. El falso diálogo también es un camino a vencer. Es que ese es el problema. Cada vez que nos han convocado para utilizar ese ámbito en la búsqueda de objetivos políticos, pero no con la sinceridad que tiene el diálogo. Claro. Porque cuando hablábamos del diálogo con Juan 23, se decía que una de las condiciones del diálogo es la sinceridad del diálogo, la utilización del diálogo. Y de hecho, para dialogar, que diálogo son dos logos, significa que yo soy más franco con vos si cubro mi lugar, si yo me mimetizo y somos como si fuéramos la misma cosa. En realidad eso no es un diálogo, es una especie de pantalla. Se convierte en un debate oculto, pero debate al fin. Claro. Entonces, en realidad, desde nuestra identidad, yo suelo usar la metáfora de la orquesta. En la orquesta, los violines tienen que sonar como violines, los metales como metales, los timbales como timbales. No es un unísono de voces, no es la univocidad. Lo que nos hace es la unidad de las distintas voces. Bergoglio usa una metáfora geométrica. Él dice, no pensemos en una esfera, pensemos en un poliedro, que tiene caras distintas, pero es una sola cosa. Y me parece una buena metáfora también. Con esa metáfora finalizamos nuestro diálogo, porque los tiempos de la televisión son tremendos. Muy agradecido a la invitación. Gracias por la charla. Espero que a nuestros televidentes le hayamos agregado un poco de valor, y que te agradezco que nos estés acompañando. Gracias y hasta siempre. Estudia en USIP. Despachante de aduana, recursos humanos, auxiliar de farmacia, sueldos, impuestos, secretariados. Llama al 499-7777. Arriba Cabrales, arriba Cabrales, significa buen café. Coral Super, Alberti 1842, Mar del Plata. El agua es vida. Cuidémosla. Cerremos la canilla mientras nos cepillamos los dientes. Evitemos que goteen las canillas. No tiremos restos de comida en la pileta. Juntemos en bolsas la basura y las hojas para no tapar las bocas de tormenta. Obras Sanitarias Mar del Plata, Batán. Juntos, por un cuidado y consumo responsable. Nos estamos transformando. Ahora, Provincia Pagos es Provincia Net. Nuevos emprendimientos tecnológicos. Realiza todas tus operaciones en un solo lugar. Provincia Net, del Grupo Provincia. Tu tarjeta amiga está en Toledo. ¿Ya tenés la tuya? Llegamos al cierre del programa, queridos amigos. Mucho para comentar no hay. Creo que esperemos, como les dije antes, que esta charla haya sido positiva, que haya planteado interrogantes que no están resueltos, que todavía no tienen en nuestro criterio una contestación contundente y definitiva, y que creemos que es el gran dilema que tiene que pensar el mundo. Lo ha planteado la presidenta más de una vez. No es casualidad que el mundo esté en crisis, no es generación espontánea la crisis, sino fruto de estructuras viciadas, que hacen que pasen las cosas como las que le ha pasado a la Argentina con los fondos buitres, y un juez que responde al poder económico internacional y al capitalismo financiero que ha fallado en favor de esos fondos. Así que bueno, esto hay que reflexionarlo, pero además hay que aportar ideas para resolverlo. Queridos amigos, gracias por acompañarnos. Nos encontramos nuevamente acá, en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, dentro de una semana. Muchas gracias.